Hoy es 19 de Adar del calendario hebreo. Estamos finalizando el último mes del calendario hebreo. Estamos próximos. La próxima semana iniciamos el año bíblico, así que es muy importante. Próxima semana iniciamos el año bíblico y se cumple lo que dice Éxodo 12:3. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros, este será el primero de los meses del año. Es decir, justo en la primavera, cuando arranca la primavera, el día primero del mes será la próxima semana. Estaremos iniciando el mes de Nisan o el mes de Aviv, que marca el inicio de la primavera, el inicio de la cosecha de la cebada también, y eso nos indica que estamos próximos a la fiesta de Pesa. La fiesta de Pesa cae en el calendario grecorromano el día 5 al atardecer. 5 de abril al atardecer es la fiesta de Pesa. Recordemos que la fiesta de Pesa será por 7 días. El día 6 de abril, que será el jueves de Semana Santa, este año también va a coincidir, como el año pasado, con la semana, lo que en el cristianismo se llama la Semana Santa. Eh, Ese día 15 de Nisan, que será 6 de abril, es un Shabbat alto, ese día es de reposo y en el calendario es festivo, así que creo que todos podremos, aquí los que estamos en Colombia, no sé Jairito allá, podremos tomar sin ningún problema el Shabbat alto. Y el siguiente miércoles, después de Semana Santa, el miércoles será el séptimo día de la fiesta, donde recordamos el cruce del Mar Rojo. Israel sale de Egipto un 15 de Nisan en la noche, por eso dice Éxodo 12, que es una noche de guardar al Señor, es una noche para guardar la fiesta de Pesa. Y a los 7 días estaremos también celebrando el cruce, el cruce del Mar Rojo, el séptimo día de la fiesta. Así que, bueno, se acerca una fecha muy importante, es la fiesta de la liberación, y recordamos y anunciamos la muerte de Yeshua, como lo dijo en la última cena, cada vez que hagas esto, en Pesat, la muerte del Señor anuncias, así que será una oportunidad para anunciar también la muerte del Mesías, y también por 7 días estaremos comiendo panes sin levadura, de acuerdo a como nos menciona la escritura. Así que ya se acerca el momento de empezar a prepararnos y sacar toda la levadura, no solamente la levadura física, galletas y otros que pueda haber en nuestras casas, sacar toda la levadura física, pero también limpiar nuestro corazón. Es momento también de sacar la levadura de nuestro corazón. Vamos a orar y vamos a arrancar en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque nos das el privilegio de estudiar la Torah, la porción de esta semana. Oramos, Señor, para que descienda tu espíritu sobre quienes están aquí, quienes escuchan las palabras, a nuestros estudiantes de Torah, a todos quienes queremos acercarnos como estudiantes o discípulos y seguir al Mesías Yeshua. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de hacerlo. Y sabemos, Señor, que cuando estamos aquí, estamos abrigados bajo la sombra del Todopoderoso, Señor. Guarda nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos guardas cada día y pedimos protección y también abundancia, Señor, que sobreabunde el pan en cada casa de los que están aquí en esta semana, que tengamos éxito en todo lo que emprendamos, así como David tuvo éxito, como José, que seamos hallados como Noé, justos en esta generación. En el nombre de Yeshua, amén. Muy bien, quiero hacerles una pregunta para iniciar. Si a usted le preguntaran y le pusieran tres opciones para usted, la primera opción, 3 años de hambre. No es una buena opción, ¿no? La segunda opción, 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada, o sea, 3 meses en que tengamos un enemigo en nuestro país o nuestra ciudad librando una guerra, o 3 días por la espada de Adonai. Esto es 3 días de peste mandada directamente por el Señor. ¿Qué escogeríamos? Bueno, creo que no es una decisión fácil, pero a alguien se le preguntó eso alguna vez. Y el texto está en Primera de Crónicas 21:12.
para que lo busquen en sus Biblias. Y el texto lo dice claramente así, dice, escoge para ti. Qué edición tan difícil. O 3 años de hambre. Bueno, 3 años de hambre no deben ser fáciles, y más los que tenemos hijos, 3 años donde no haya producción agrícola, donde escasee el pan, donde vayamos al supermercado y no haya nada en las góndolas, sería un caos, ¿cierto? Un caos completo en nuestro país. O 3 meses, 3 meses de guerra y ser derrotados. Dice, no solamente guerra, sino ser derrotados. O sea, 3 meses donde vengan a invadirnos y nos derroten. Sería una catástrofe total. O 3 días con la espada de Adonai. El mismo Adonai vendría con su espada a traer peste. Eh, no es una decisión fácil. ¿Quién tuvo que contestar esa pregunta? El rey David. El rey David tuvo que contestar esa pregunta. No teníamos opciones. ¿Y por qué sucedió eso? Bueno, vamos a ver esa historia de David. Dice Primera de Crónicas, vamos a nuestras Biblias, Primera de Crónicas, capítulo 21. Esta historia tiene dos versiones, es decir, está escrita en dos textos. La segunda la vemos aquí en este momento en pantalla, que es Segunda de Samuel 24. Muy interesante leerlas ambas, pero vamos a leer solo la de Crónicas. Decirles que la de Segunda de Samuel empieza diciendo, volvió a encenderse la ira de Adonai contra el pueblo. Algo pasó, algo estaba pasando con el pueblo, ¿cierto? Volvió a encenderse la ira de Adonai contra Israel e incitó a David, es decir, le puso una prueba para que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Un censo. ¿Qué tiene de malo un censo? De hecho, en nuestros países a cada rato censamos, nosotros nos la pasamos contando cosas, ¿cierto? ¿Qué tiene de malo hacer un censo? En la versión de Primera de Crónicas 21 no aparece que fue Adonai el que incitó a David. Dice, y lo pueden ver en sus Biblias, que es Hasatán, es decir, el adversario, se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo contra Israel. Aquí hay cosas bien interesantes, ¿no? Lo primero es que en Segunda de Samuel dice que es Adonai y en Primera de Crónicas dice que es Hasatán o el enemigo el que incita. Vemos aquí muy claramente lo que la Biblia nos muestra, especialmente en la Biblia hebrea, nos muestra, y lo vemos en Job, que quien está al control de todo es el Señor. Es Adonai, Hashem, nuestro único Dios, un solo Dios, es el que está al control de todas las cosas. Tiene el control incluso al adversario, lo tiene bajo su control, que es Hasatán, y aquí lo vemos claramente, que el Señor permite que Hasatán venga e incite a David a hacer un censo. Ahora, ¿qué problema? Tiene un censo, vamos a leerlo. Vamos a leer todo el texto, versículo 2 de Primera de Crónicas 21. Dijo David a Joab y a los príncipes de Israel, id y hacer censo de Israel, desde Beersheba en el sur hasta Dan en el norte, e informad sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Bueno, David se levanta incitado, por supuesto, por el enemigo a contar a su pueblo. El hecho de contar al pueblo tenía algo en su corazón y era saber con cuántos cuento yo, con cuántas personas, cuántos guerreros tengo yo. De acuerdo al pensamiento hebreo, los de 20 años hacia arriba eran los que iban a la guerra. Y él dijo, yo quiero saber aquí en mi vejez, porque aquí ya está David avanzado de edad, quiero saber con cuántos cuento. Y dijo Joab, fíjense la respuesta de Joab, que es el general del ejército de David, le dice, añada Adonai a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura, señor, esto? Que será pecado a Israel. Aquí encontramos que Joab está diciéndole a David, esto es un pecado. Y en el cristianismo decimos, pero ¿dónde está el pecado de David? Por supuesto, había algo en su corazón, ¿cierto? Había un sentimiento de orgullo que estaban haciendo aquí para incitar a censar al pueblo. Mas la orden del rey pudo más que Joab, y salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Había en todo Israel 1.100.000
que sacaban espada. O sea, un ejército de 1.000.000 eh, era un ejército grande, ¿cierto? Y de Judá, es decir, en el sur, 470.000 hombres que sacaban espadas. O sea, tenía casi 1.500.000 de soldados. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable. Nuevamente aquí se nombra que era abominable. Algo hay allí en el censo que Joab lo tenía muy claro y a David, por su orgullo, se le olvidó en ese momento. Dice el versículo 7. Asimismo, esto desagradó a Elohim e hirió a Israel. Eso desagradó a Elohim. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. David se dio cuenta que había cometido un pecado. Y ese pecado, el Señor se lo mostró a través de su rúa, a través de su espíritu. Se dio cuenta que había hecho un pecado en contra de la Torah, que es parte de nuestra porción de hoy. Ve y habla a David y dile, Adonai, versículo 9, Adonai le dijo a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo. Y ahí viene, como arrancamos el estudio de esta mañana. Escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses de ser derrotado por los enemigos, o 3 días por la espada de Adonai. Esto es peste. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. O sea, la tercera opción eran 3 días que el ángel de Jehová haga destrucción en Israel. Bueno, ya sabemos que un ángel puede derrotar a una ciudad entera, hemos visto. El ángel también hirió a los primogénitos en Israel ese día, ese 14 de Nisan, ya en la noche, hirió a los primogénitos. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Y David le dijo a Gad, estoy en gran angustia. Decisión terrible para David porque tenía en sus manos no solo a él, a su familia, sino a todo Israel, las vidas de Israel. Ruego que yo caiga en la mano de Adonai. Es decir, él no escogió los 3 años de hambre ni 3 meses por ser derrotado por sus enemigos, sino escoger caer, dice, en las manos de Adonai. Porque sus misericordias, qué hermoso texto, ¿no? Sus misericordias son mucho en extremo. David conocía al Señor y sabe que el Señor es justo, pero también es misericordioso y que no caiga en manos de hombres. Y dice en la escritura que el Señor envió una peste en Israel y murieron 70.000 hombres, una peste. Este texto, esta porción, hace 3 años se leyó antes de que empezaran las restricciones por la pandemia. Justo antes se leyó esta porción de la Torá junto con este texto de Primera de Crónicas en todo Israel. Y hablo de Israel a nivel mundial. El Señor envió una peste y murieron 70.000 hombres. Y envió a Adonai el ángel de Jerusalén para destruirla. Ahí viene una historia impresionante donde el ángel se detiene frente a Jerusalén para destruirla. Y David va y construye un altar por recomendación del profeta, ¿cierto? Del profeta que le estaba guiando. Construye un altar, compra ese terreno donde está justo el ángel, compra el terreno por precio justo, dice el versículo 25, 600 ciclos de oro, edifica un altar, dice el versículo 26, invocó a Adonai, quien le respondió por fuego desde los cielos, y el ángel devolvió su espada a la vaina. Termina diciendo el texto de Segunda de Samuel, capítulo 24, que acabó la mortandad. Dice, cesó la plaga, versículo 25 de Segunda de Samuel 24. Adonai oyó las súplicas de la tierra, impresionante, y cesó la plaga. Todo por un orgullo, ¿cierto? Un corazón que se dejó llevar por una tentación y un orgullo de querer saber cuántos hay. Había algo, ¿cierto? Había algo dentro de él. Y es que cuando queremos contar, cuando queremos censar, queremos saber con cuántos contamos, ¿cierto? Eso lleva a algo de orgullo. Ahora, hay algo de fondo en esto y que hace parte de una historia que encontramos
en Mateo 17. Vamos a Mateo 17 y al final vamos a ir a la Torá a ver cuál fue el mandamiento que se violó allí por parte de David. Hay una historia que encontramos en el Brit Hadashah, lo que llamamos el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 17, solo está en Mateo, y que hace parte de ese mismo versículo, de esa misma porción de la Torá que estudiamos esta semana. Mateo 17, aquí lo tenemos en pantalla. Estoy tomando imágenes del tema de el pez y la moneda. Es un tema de Jairo Torres, quien nos acompaña aquí, y seguimos orando por tu salud. Aquí sí que tomé algunas imágenes del tema de Jairito. Mateo 17, capítulo 24. Esta historia ocurre en el mismo contexto de lo que sucedió con David. Y ya vamos a ir a la Torá. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro. Vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Se cobraban las 2 dracmas. Esto sucede anualmente, o sucedía cuando estaba en pie el santuario físico. Hoy ya no tenemos un santuario físico en la tierra, sino en el cielo, ya lo sabemos. Y dice la escritura que los que cobran las 2 dracmas le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Es decir, aquí hay un mandamiento está aquí. Pedro dijo, sí, señor. Pero Pedro dijo sí como que no sabiendo qué más contestar. Dice la escritura que fue y corrió a donde su maestro dice que al entrar en la casa, Yeshua le habló primero. Yeshua, que conoce las intenciones del corazón y sabía lo que había pasado allá afuera, le dijo, Simón, también le colocó una pregunta a Simón. ¿Qué te parece? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Una pregunta muy interesante para Simón. Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos? ¿De los extraños, cierto? ¿De los que no conocen? ¿O de sus hijos? Bueno, una respuesta muy fácil. Pedro respondió, de los extraños, de sus hijos no les cobran, los hijos no pagan impuestos, los hijos de los reyes. Y Yeshua le dijo, luego los hijos están exentos. Aquí es interesante. Los hijos de los reyes, en ese contexto histórico y hoy en día, quienes son hijos de monarquía, están exentos de algunos impuestos. En aquel momento, de todos los impuestos, no pagaban impuestos. Y Yeshua le dijo, sin embargo, para no ofenderles, haz lo siguiente, ve al mar y echa un anzuelo al mar. Y el primer pez que saques, tómalo, le dice Yeshua, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Esto es una moneda. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Esta historia de Yeshua, que es la segunda historia que estamos tomando como paralelo antes de ir a la porción de la Torah, encontramos aspectos muy interesantes. Número uno, hay personas que están cobrando el impuesto. Quiere decir que aquí hay un mandamiento de pagar 2 dracmas. 2 dracmas son el equivalente, ya lo vamos a ver, es decir, 4 dracmas son un estatero, ya lo vamos a ver a continuación. Lo segundo que le dice Yeshua es que los hijos de los reyes no pagan impuestos. Es decir, Yeshua, él mismo, como hijo del rey del universo, no estaba obligado a pagar el impuesto. Él lo hace para no ofenderles a quienes cobraban impuesto y quienes no reconocían a Yeshua como ese hijo del rey. Y lo tercero, muy interesante, y es que es la orden que le da Yeshua. Ve al mar, echa un anzuelo, echa un anzuelo. No es la primera vez que Yeshua le dice a un discípulo suyo que eche un anzuelo o en otros casos que echen la red. Esto está precisamente en este tema de Jairito del pez y la moneda, ya lo pueden ver, y en el tema de 153 peces, como Yeshua siempre daba la orden de echar la red, justo cuando los llamó a ser discípulos, les pide que la echen a la derecha y sale una cantidad impresionante de peces. Más tarde, justo al momento o después de su resurrección, Yeshua se les presentó a sus discípulos, ellos estaban pescando y a lo lejos les dijo que echaran también la red. Ellos habían tratado de pescar toda la noche y no habían podido.
Y lo hicieron sin reconocer que era Yeshua. Recuerden que Yeshua ya tenía otra apariencia después de su resurrección. Y lo hicieron y recogieron 153 peces. De hecho, ese fue el último tema que vimos de nuestra serie de Juan. Vimos allí que esa gematría de 153 significa hijos de Elohim. Allí lo vimos en ese tema. Quiere decir que un pez, también lo vemos en el texto de Isaías, el pez representa a los hijos de Elohim. Pero aquí hay algo muy interesante y es que cuando Pedro va es el primer pez y eso concuerda mucho con las palabras del apóstol Pablo cuando les escribe en la carta a una de sus iglesias diciéndoles que Yeshua es el primogénito de toda la creación. Aquí vemos también que como los peces representan a los hombres, el primogénito, es decir, el primero, es el que trae algo especial. Y aquí hay una profecía muy hermosa en esta pesca de Pedro, y es que el primogénito, que representa a Yeshua, es el que tiene algo en su boca. Él mismo lo dijo, Yeshua lo mismo, yo tengo palabras de vida. Yeshua es la Torah viviente, así lo hemos entendido, y cuando Él abre su boca son bendiciones. Su palabra es vida, ¿cierto? Su palabra es la que nos rescata. Precisamente eh, Pedro y Yeshua no tenían con qué pagar ese impuesto. Fue este pez que al abrir su boca dio el rescate que tenían que pagar allá al templo, pudieron pagar y evitarse en un problema. Y segundo, cumplir con un mandamiento que tenían todos los hombres por encima de 20 años. Lo más interesante es cómo ver que este pez, símbolo de la raza humana, el primogénito, el primer pez, fue el que dio el rescate. Así como Yeshua, siendo el primogénito de toda la creación, de acuerdo a Pablo, es el que pagó. Así como este pez pagó, Yeshua pagó el rescate por todos nosotros. Ahora, estas monedas que vemos aquí en el texto de Mateo son monedas griegas que se mantenían activas en el periodo romano. Tras el periodo helenístico, que fue hasta el año 100, desde el año 300 al año 100, antes de la era común, esas monedas se mantenían activas. Hablo del dracma y el estatero que acabamos de leer en Mateo capítulo 17. Y a estas monedas, como vemos aquí, hace referencia nuestro tema de hoy. Una didracma equivale a 2 dracmas, un estatero representa 4 dracmas. Por eso un solo estatero que pagó o que encontró Pedro en la boca del pez equivale a 4 dracmas y pudo pagar el impuesto de Yeshua y el impuesto de Pedro, dado que cada uno, de acuerdo al pesaje del santuario, ya vamos a ver la moneda del santuario, representaba, tenían que pagar 2 dracmas por cada uno. Vamos a ver el mandamiento, vamos a la Torá. ¿De dónde sale toda esta historia que afectó a David y a su pueblo? ¿De dónde sale este impuesto que debían pagar Pedro? Y a su vez Yeshua lo dijo para no enfadar a quienes estaban allí. Vamos a Éxodo, a la porción que leímos esta semana, Éxodo capítulo 30, y a partir del versículo 12. Dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, fíjense, cuando hagas un censo, si tú vas a contarlos, cada uno dará a Adonai el rescate de su persona. Ah, muy bien. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Muy bien. Aquí el Señor está diciendo que cuando cuenten, cuando hagan un censo en Israel, deberán dar una moneda de rescate. ¿Por qué? Porque al Señor no le agrada el censo que se hace con un corazón altivo. Y de cualquier forma, Él pide, en ese momento que existía o que estaba el templo en pie, pedía un rescate, una ofrenda que cada uno debía dar. Vamos a ver cuál es la ofrenda. Esto hará todo aquel que sea contado medio ciclo. Esta es la moneda oficial del templo. Si tú llegabas con otras monedas, tenías que cambiarlas a la moneda oficial, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, es decir,
debía darse la mitad de un ciclo, solo la mitad, es decir, 10 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Adonai. Todo el que se ha contado, es decir, el que va a la guerra de 20 años hacia arriba, dará la ofrenda a Adonai. Aquí hay algo interesante. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Todos debían dar. Más o menos, esos son 6 gramos de plata. 6 gramos de plata hoy podrían ser unos 30.000 pesos, 30.000 a 40.000 pesos en Colombia. Eso es lo que debía dar todos los que anualmente, todos los de 20 años hacia arriba, todos los hombres que estaban dispuestos a la guerra, debían dar medio ciclo al santuario o 6 gramos o su equivalente, 6 gramos de plata, sin importar si son ricos, si son pobres, todos daban lo mismo. Para hacer expiación por vuestras personas. Esto tiene sabiduría, ya la vamos a ver. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial, o sea, por siempre. Mientras estuviera el templo físico, debía darse a los hijos de Israel delante de Adonai para hacer expiación. Vuelve y repite, para hacer expiación por vuestras personas. Muy bien, este texto es un texto muy rico, estos versículos, y cada año descubrimos algo precioso y vamos a tratar de adentrarnos un poco en las letras hebreas. Pero fíjense lo que ya contiene aquí este texto. Número uno, cuando Israel vaya a hacer una cuenta o un censo, no puede ir y contar y ya. No, no es. El mandamiento pide que debe darse lo que se llama un rescate de cada persona. Cada persona debía entregar al santuario o al templo, el que ustedes ven en pantalla, medio ciclo, la mitad de un ciclo. Esto es muy interesante porque el Señor no pedía un ciclo completo. Y esto es hermoso porque tiene mucho que ver con las bodas del Señor, del Cordero, con Israel. El Señor entregó una parte, el Señor dio, hizo un pacto, nos entregó la Ketubá, la carta que leímos allá en Éxodo 20, que es la base, las 10 palabras son la base de la Torá, pero nos pide a nosotros algo. Hay una parte que el Señor siempre pide de nosotros y es obedecer en amor. No como un requisito, no, ¿cierto? No para obtener algún beneficio, sino en amor, en respuesta de amor. Así como cuando se une una pareja, ¿cierto? Se une el varón y la mujer se unen y son una sola carne. Aquí también el Señor le está diciendo a su pueblo que quiere ser uno con su pueblo, que Él dio, Él entregó y estaba haciendo un símbolo del que iba a entregar años más tarde a Yeshua, que iba a entregar su cuerpo, su sangre para redimirnos y le pide a su pueblo que haga la otra parte y es entregarnos, aceptar por fe y obedecer. Casualmente, esas son las características del pueblo del fin del tiempo, los que guardan los mandamientos o la Torá y tienen la fe o el testimonio de Yeshua. Es decir, quienes como estudiantes en este grupo queremos seguir al Mesías Yeshua, pero también queremos obedecer su Torah. Esas son las características de la novia, son las características del pueblo y está representado en el medio ciclo. Cuando tú ofreces, ¿cierto? La parte que te corresponde, te unes en un solo ciclo, en ofrenda a Adonai. Fíjense algo también interesante en este mandamiento, que dice que ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá, todos por igual. Este mandamiento hacía que todos en el pueblo, tanto el rico como el pobre, se sintieran igual, todos eran igual. Nadie iba ya a dar una cantidad exorbitante, ni el pobre se sentía mal, porque era un precio que se podía dar, todos eh, podían dar esa ofrenda sin importar su estatus económico y les permitía ser iguales. Para el Señor todos somos iguales, todos somos importantes porque todos aportaban en medio ciclo y todos de la misma manera, todos somos importantes y de la misma medida. Delante del Señor, bien Pablo lo dijo, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ni hay libre, todos somos iguales delante del Señor. Lo otro es que esa ofrenda
permitiría hacer expiación. Eso evitaba que hubiera una plaga. David, en su orgullo, en su corazón, buscó solamente saber con quiénes contaba, olvidó el mandamiento y eso trajo una plaga terrible. Ya lo leímos. Y lo siguiente es que ese dinero se utilizaba para el servicio. Ese dinero, ese medio ciclo o ese medio shekel, se utilizaba para que el tabernáculo pudiera funcionar. Recuerden que en este momento de la historia, en el Éxodo, Israel ya había dado toda clase de ofrendas para la construcción del santuario, oro, plata, cobre, pieles, entre otros. Pero ahora el Señor les pide anualmente medio shekel para el funcionamiento. Y esto también es algo importante para nosotros, quienes asistimos, si tú asistes a una comunidad, a una congregación, en el cristianismo lo llamamos iglesias, tú puedes aportar, ¿cierto? El Señor nos invita a aportar una ofrenda de corazón, como Pablo lo dice en el texto. Lo que damos en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades, son ofrendas de corazón. ¿Por qué? Porque las congregaciones necesitan sostenerse, necesitan vivir de algo. Muy bien, entonces servía para el sostenimiento y eso era por memorial para expiación. Aquí vemos unos ejemplos de las monedas. Esto que estamos viendo aquí es el estatero, es una moneda, como vimos anteriormente, del periodo helenístico, pero Roma lo adoptó este estatero. El estatero era igual era igual a dos medios ciclos. Es decir, un ciclo completo es igual a un estatero. Aquí vemos las monedas, esas son unas fotos que Jairito también nos facilita del ciclo, o del, perdón, del medio ciclo en sus dos caras. Lo que estamos viendo es las dos caras de la moneda antigua. Esto es un medio ciclo y esto es otro medio ciclo. Dos medios ciclos es un ciclo y es lo mismo que un estatero. Pero en la época de Yeshua también existía el dracma. El dracma es una moneda de un valor más pequeño. 2 dracmas equivalen a medio ciclo. Como lo vemos aquí, 2 dracmas equivalen a medio ciclo. 4 dracmas equivalen a un ciclo completo o a un estatero. Por eso, quienes vinieron a cobrarle a Pedro, les decía, tu maestro no paga los 2 dracmas. Aquí estamos viendo las dos caras de la moneda para que no nos confundamos. Tu maestro no paga los 2 dracmas. Y por eso el pez, que es un símbolo de Yeshua, el primer pez o el primogénito, entregó un estatero y con esto Pedro pudo pagar el impuesto de él y el de Yeshua. Aquí vemos un estatero igual a 2 medios ciclos. 2 medios ciclos equivalen a 4 dracmas. Muy bien, vamos a adentrarnos en esta última parte del tema, en el texto de la Torá. Vamos a tratar de descubrir algunas cosas importantes que el Señor tiene. La Torá tiene en su escritura grandes secretos, grandes tesoros que nos aportan a nuestra vida y creo que cada vez que vamos a la Torá encontramos una gran cantidad de ellos. Aquí vemos el texto de Éxodo 30:12, el mandamiento que acabamos de leer, que dice en español, esto es una foto de la Torá que tenemos en casa, es una Torá Humash. Eh, Obviamente hay versiones diferentes de la Torá. En el hebreo no cambia. En el hebreo, aquí está la escritura, ese es el hebreo moderno. En nuestra Biblia tenemos la fonética, que nos ayuda a saber cómo leer. Aquí tenemos precisamente el nombre de la porción de esta semana, Kitizá, es decir, cuando cuentes. Cuando cuentes a los hijos de Israel para hacer un censo de sus familias, dará cada uno de ellos un aporte simbólico a Dios para ser contados y no habrá desgracia entre ellos al ser contados. Ya vimos las consecuencias de David y ya vemos el cumplimiento en el momento del primer siglo, cómo se daba también este aporte que quedó como mandamiento en Éxodo 30. En el hebreo, kitizá, aquí tenemos cuando cuentes,
et Rosh, Bene Israel. Bene es hijo de Israel o los hijos de Israel. De hecho, Ben es una palabra muy utilizada. Por allá la película famosa Ben-Hur, que tuvimos en los años 90. Ben significa hijo, el hijo de Hur. Ben-Hur, hijo de Hur. Ben Israel, eh, Lifkuch Dehem, Benatenu, Ishkofer. Esto es el, el aporte o el rescate. Nashó la Adonai, aquí está el nombre del Eterno, aquí lo tenemos, el nombre sagrado. Bifkot Otam Belo, Ihe Baen Negev. El Negev significa desgracia. Esto es un nombre de una ubicación geográfica en Israel. Bifkot Otam. Así se lee el texto hebreo. Vamos a ver algunas de las palabras que tenemos aquí y vamos a encontrar un mensaje para nosotros en el día de hoy con el que queremos finalizar. Aquí encontramos la palabra tizá. La palabra tizá que traduce o en la que encontramos en la mayoría de nuestras Biblias, incluso en español, significa cuentes. Si nos vamos al Strong, este es el Strong 5375, el diccionario Strong. Aquí tenemos la palabra raíz de tiza, que es nasa. Aquí vemos la palabra nasa. Nasa es una raíz primaria. Esa raíz primaria significa, en primer elemento, elevar. Dice en una gran variedad de aplicaciones. Así que la mejor traducción, entre otras que trae esta palabra, porque recordemos que cada palabra hebrea tiene diferentes significados, significa eleves. O sea, aquí pudo haberse traducido también como cuando alces o cuando eleves a los hijos de Israel. Es la mejor traducción. Por supuesto, también significa cuando cuentes, pero en la mayoría de los casos, en la Biblia hebrea, significa cuando eleves. Allí la vemos. La segunda palabra que encontramos es Rosh. La palabra Rosh es muy conocido, especialmente cuando arrancamos un mes que decimos Rosh Hodesh, ¿cierto? Bendecido mes. Rosh viene de la palabra Resh, que significa cabeza. Es la traducción que más tenemos en nuestras Biblias, que significa cabeza. Yo estoy tratando de ubicar aquí la ubicación del compartir para que no nos estorbe la vista. Entonces, significa cabeza. Precisamente cuando decimos Rosh Hodesh, decimos cabeza de mes. Así que podríamos decir aquí que cuando eleves las cabezas de quienes, aquí vienen los Bene Israel, o sea, los hijos de Israel. Cuando eleves las cabezas de los hijos de Israel. Iremos a continuación. Bene, Israel, Ben, ya lo dijimos, Ben significa hijo. Ben como Ben-Hur, ¿cierto? Significa hijo de Ur, o Ben Elohim, es uno de los títulos de Yeshua. Ben Elohim, hijo de Elohim o hijo de Dios, que lo conocemos en español. Y aquí tenemos la otra palabra que es Israel. Israel siempre en la fonética se le coloca una Y, pero no debemos leerla. Cuando hay una Y, no debemos leerla. Recuerden que esta Yud es la misma que Yeshua dijo, ni una Yud ni una tilde pasará de esta ley, allá en Mateo 5. No se debe leer como una Y, sino como una I, ¿cierto? De hecho, en Jerusalén también lo hemos escrito como Y, pero no se debe leer como Jerusalén, sino Ye. Jerusalén, aquí Israel, Israel. Fíjense uno de los significados de Israel. Él gobernará como Dios. Él gobernará como Dios. Es una de las traducciones que tiene el nombre de Israel. Así que si vemos donde vamos en estas palabras, podríamos leer como cuando eleves la cabeza del Hijo, Él gobernará como Dios. O Él gobernará, hablando de Dios. Cuando eleves la cabeza del Hijo, Él gobernará. Muy interesante. Sigamos en la siguiente parte del versículo. Aquí está. La siguiente palabra que encontramos es para la que se traduce como censo.
Esa palabra censo está en el medio de la palabra Benatenu. Dentro de Benatenu está la palabra Pacat. Pacat es una raíz primaria que significa visitar, fíjense, de acuerdo al Strong 6485, visitar con intención amistosa u hostil. Por analogía, supervisar. Supervisar, no olvidemos eso. Entonces, esta palabra pacat significa también visitar. Es la principal traducción. Miremos la siguiente palabra, que es kofer. La palabra kofer es precisamente la palabra aporte. El aporte o el rescate, ese que pagó Pedro, en el hebreo es kofer. Kofer es una palabra que ya hemos visto aquí en Estudiantes de Torá, porque viene de la cubierta del lugar santísimo. Kofer significa cubierta, también significa aldea, también significa betún. ¿Recuerdan cuando hablamos del arca de Noé? Noé cubrió, ¿cierto? Cuando tú cubres, es la misma palabra para cobertura del arca del pacto y es la misma que nos indica esa cobertura que tenemos del eterno. Kofer es la palabra que traduce aporte, algo que cubre, algo que evita. En el Nuevo Testamento encontramos que su muerte cubrió multitud de pecados. Y precisamente viene esta expresión kofer, kofer que significa cubierta, aquí traducida como el aporte. Y la última palabra que tenemos aquí es negev. Negev, la palabra negev, traducida como desgracia o plaga, precisamente aquí la vemos en el Strong 5063, traducida como mortandad. También significa contagiar, por ejemplo, contagiar una enfermedad, que fue lo que vimos allí que ocurrió con el pueblo de Israel en el reinado de David. Por su pecado hubo una gran plaga, murieron 70,000 personas. Así que si tratamos de coger estas palabras o este versículo que tenemos allí, podríamos encontrar lo siguiente. Dice la escritura, de acuerdo al Strong, cuando eleves la cabeza del Hijo, Él gobernará como Dios. Y, dice él, hará o visitará para cubrir, para cubrirnos y evitar una desgracia. Aquí vemos el plan de salvación en el texto de Éxodo 30:12. Cuando eleves la cabeza del Hijo, Él gobernará como Dios, visitará, cubrirá y evitará una mortandad. Precisamente tal cual como Pedro, al tomar el pez, ese primogénito del cual vino el rescate y pudieron pagar el impuesto, el mismo mandamiento de Éxodo 30:12 nos está hablando del Hijo, nos está hablando del Mesías que sería levantado, el Hijo de Elohim que gobernaría como Dios, que nos visitaría, ¿cierto? Pacat, Él nos visitaría y cubriría multitud de pecados para evitarnos la mortandad. Quizás Juan en su libro, en el capítulo 3:16, trató de escribirlo de otra manera cuando dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, cuando nos visite, no se pierda, ¿cierto? No llegue al Negev, no haya mortandad, sino que tenga vida eterna. Qué precioso mensaje nos trae este texto de Éxodo 30:12. Cuando cuentes el número de los hijos de Israel, cada uno ofrecerá a Hashem un rescate por su alma. Encontramos también que hay uno que vino a morir por nosotros, que nos visitó, que gobernará como Dios mismo, ¿cierto? Que gobernará como Dios y que nos quitará la mortandad cuando creemos en Él. Encontramos también en este texto dos cosas interesantes. Ya lo vimos. Uno, que para Dios era y es importante cada uno de sus hijos. Por eso cada uno debe dar un rescate. Por igual, la misma moneda. Y segundo, que cada uno debió ofrecer ese rescate. Esa palabra rescate, ya la vimos, copper.
¿cierto? Del Strong 3724, viene el hebreo kapar. Ese kapar es la misma expresión con la que hoy hablamos o hablamos del día del Yom Kippur, el día de expiación o el día de reconciliación. Es decir, que ese hijo de Elohim que nos visitó hizo capar, es decir, hizo expiación e hizo reconciliación. Por eso Pablo trata de explicarlo a través de sus cartas cuando dice, ya no hay judío ni griego, ha sido quitado el muro divisorio allá en Éfeso, ya podemos entrar, ¿cierto? Hemos sido injertados, lo dice en Romanos 11, todos quienes creemos en el Mesías Yeshua y queremos guardar o aceptar la carta de amor, su Torá, hemos sido reconciliados. Ya no hay dos pueblos, sino de los dos pueblos hizo uno solo. La misión del Mesías fue traer bendición, hacer cubrimiento de pecados, hacer capar y evitarnos la mortandad. Lo primero de ellos es que a pesar de nuestros pecados, nos ha permitido acercarnos a Hashem de manera íntima. Dice en Juan 15:15, Yeshua dijo, ya no os llamo siervos. Lo vimos allá en la parasha de los siervos y los esclavos. Ya no os llamo siervos, sino os llamo amigos. Y lo segundo, también, su muerte nos trajo rescate, expiación y reconciliación. Es decir, Él pagó el medio ciclo, nos trajo ese rescate, pero también ese medio ciclo servía para cubrir, capar, es decir, para hacer expiación y reconciliación. Dice Juan 3:17, el siguiente versículo del que acabamos de decir, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no para traer negev, no mortandad, sino para que el mundo sea salvo por él, por el que el Ben Elohim, el que reina como el Ojim. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido estudiar este hermoso mandamiento del cual vemos lecciones tan grandes. Pero la más grande, Señor, es saber que visitaste a tu pueblo a pesar de nuestro pecado y ofreciste, levantaste la cabeza del primogénito, del primer pez, quien vino a traer el rescate, el medio ciclo, para traer salvación, para traer cubrimiento de pecados, Señor. Gracias, Señor, porque tú cubriste con tu sangre nuestro pecado y nuestro pecado ya no se ve por la cobertura que tenemos, Señor. Aceptamos esa sangre que nos cubre de multitud de pecados y esperamos al Mesías que reinará pronto en, en nuestras vidas y en esta tierra. Te alabamos, Señor, en nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén. Muy bien.